Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una edición veraniega. Las máquinas han tomado un tono un poco más cansino aquí en la producción de los estudios Risenberg, pero obviamente este programa sigue incólume frente a todas las inclemencias del tiempo, las inclemencias políticas y las inclemencias de cualquier naturaleza, en realidad, deportivas inclusive, gracias a la conducción severa, inexplicable, brutal y legendaria de nuestro gran director Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, Gustavo. Feliz de estar en un nuevo capítulo de Mate al Rey y muy interesado de comenzar luego a escudriñar lo que ocurre a nivel nacional, a nivel internacional y con los personajes que están moviendo la realidad del momento. Así es, por supuesto, tenemos en carpeta un programa sobre su participación en el Festival de Viña, don Sergio, así que es un regalo que le va a hacer la producción y que, bueno, nos encargaremos también de, de comentarlo en un momento oportuno, porque las cosas hay que decirlas. Hay preparado una ceremonia, una especie de Oscar emérito que se le va a dar a Sergio Risenberg. Y desde un lugar desconocido, de una comuna ignota del Gran Santiago, militante del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, integrante al mismo tiempo de la Casa Bolívar, el compañero Marco Antonio Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muchas gracias por estar en el programa nuevamente y no me cambie el nombre, mire que Illich es más que Antonio, ¿no? Aunque sea Tienes Marco razón, Antonio, aunque sea tienes Marco razón. Antonio. Tienes razón, yo dije Marco Antonio y estaba Sí, pensando en la legendaria sí, película sí, Cleopatra. Estaba pensando en sí, Richard Burton. así es, así es. Exactamente, muy bien. Ya, Bueno, y señalar que como este es un programa futbolístico, al sí. costado de la cancha, el otro día hicieron un resumen de las 15 barras más, en Latinoamérica, las 15 barras más importantes, las mejores 15 barras que hay. La ¿Ya? más Y de temida, Chile, no las que alientan siempre, las que La aunque más alegre. pierdan, ¿Ya? tío, las que tío. aunque pierda el equipo, y la barra en América Latina. Y la única barra que aparece de Chile, ustedes ya saben cuál es. ¿Cuál será la de San Luis de Quillota, me imagino, ¿no? La barra azul, pues, la barra Ah, la azul, barra azul, la barra, claro, sí, claro, sí. claro. Así que bueno, y en otro programa hablaremos de cómo va la selección chilena con los goles de Guerra, la última jugada con España. Bueno, Muy bien. De Brereton también hablaremos en otro programa. El día de ayer, quienes fueron al litoral de Viña del Mar, desde Santiago, tienen que haber sentido que el tránsito es un taco de magnitudes importantes, fue cubierto por los medios de televisión. Los pobladores de la toma el Edén de La Jarilla, que se encuentra ubicado en la zona del Camino Internacional, eso se denomina Reñaca Alto, cortaron la ruta que es conocida como el Camino Internacional, que une, es parte del camino de circunvalación del Gran Valparaíso, une Valparaíso con Concón. Este corte de ruta es el resultado de la situación desesperada en que se encuentran estas 80 familias, son más de 400 personas, dentro de ello hay cerca de un centenar de menores de edad, hay personas de edad avanzada, algunos de ellos discapacitados, quienes fueron instalados en la propiedad de un propietario, de un empresario, cuyo nombre es José Mansú. ¿De qué Mansú, comunidad es, licenciado? él es de Villa Alemana, es de Villa Alemana. Y José Massú permitió la instalación de estas familias. Estas familias hicieron pagos por haberse instalado y un mes después de esto, esto ocurrió en febrero del año 2022, estábamos en las secuelas, en las últimas partes de la pandemia, presentó un recurso de protección en marzo del año 2022 reclamando la restitución de este predio aduciendo una forma de usurpación. Eso es lo que señala cuando comparece
en marzo ante la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones negó lugar a este recurso porque indudablemente no es la vía idónea para proceder a resolver una cosa de esta naturaleza. Esto es un delito y esto es el conocimiento de los juzgados de garantía, de la judicatura del crimen. Fundamentalmente ese fue en lo que se basó la Corte de Apelaciones, entre otras cosas, también por cuanto el recurso de protección que se interpuso respecto a un fantasmagórico señor Peñalosa ya no estaba ubicado en la toma y por lo tanto, además, este recurso carecía de objeto. En un acto que habitualmente es conocido como un supremazo, la Corte Suprema revoca esta resolución y contrariando lo que ha sido la jurisprudencia más o menos invariable en esta materia, acoge el recurso de protección, esto es la sala constitucional de la Corte Suprema, y ordena el lanzamiento de estos pobladores. Eh, Desde esto tuvo lugar en noviembre del año 2022 y durante estos 2 años ha habido todo un problema respecto a la manera de efectuar este lanzamiento. Entre otras cosas, porque la forma de la resolución efectivamente deja en la indefensión a personas que llegaron a instalarse en ese lugar, inclusive después de la presentación de dicho recurso. Y estamos en presencia en consecuencia de familias que se ven afectadas por esta orden de la Corte de Apelaciones sin haber tenido ninguna posibilidad de comparecer ante los tribunales. Esto podríamos señalarlo desde el punto de vista jurídico. Quiero terminar señalando lo siguiente. Esta orden de la Corte de Apelaciones, que a su turno es un cumplimiento de aquello resuelto por la Corte Suprema, importa materialmente, no nos vamos a quedar en las cosas simplemente formales, importa materialmente un atentado a los derechos humanos de estos pobladores. No solo por haberse violado normas elementales del debido proceso, se les está aplicando una resolución en un proceso en el que nunca tuvieron parte, no solo porque se le está tratando como delincuentes, se le está responsabilizando criminalmente en la práctica respecto de este hecho, sino también porque se les priva de la condición de víctima. Estas personas fueron víctimas de un fraude en el que evidentemente hubo una participación de José Mazú, quien permitió la instalación, reitero, de los pobladores en este lugar. Esto indujo a los mismos a hacer pagos, indujo a construir en el lugar, a recuperarlo, porque esto era un vertedero de escombros, y nos coloca en la siguiente situación, don Sergio y Marco, nos coloca en la situación de que esta orden importa el lanzamiento, y el lanzamiento, y esto es algo que lo deben entender muy bien todos los que nos están viendo, importa no solo sacar a las personas del lugar, sino que destruir todas sus propiedades con bulldozers. De hecho, había dispuesto el día de ayer en las cercanías de esta toma algunos equipos de maquinaria pesada que se iban a disponer a destruir todas las construcciones. De estas son más de 80 viviendas. El discurso oficial que se ha propalado a través de los medios de comunicación es que se trata de una toma de delincuentes que son solamente extranjeros y que le están quitando el terreno a un chileno. La verdad es todo lo contrario, se trata de un grupo de trabajadores, efectivamente son inmigrantes, pero los derechos que reconoce la Constitución se los reconoce a las personas, no a los chilenos, lo primero que hay que decir. Y en segundo lugar, no es un foco de delincuencia, es un lugar limpio, es un lugar que está permanente abierto, cuidado, que tiene políticas inclusive de silencio a partir de las 9 de la noche. Están ocupados fundamentalmente por trabajadores venezolanos, hay peruanos también, haitianos y por supuesto también hay trabajadores chilenos. Toda gente de trabajo que ha construido con mucho esfuerzo estas viviendas y que no tienen ningún tipo de acceso al sistema financiero para poder comprar su vivienda y tampoco tienen acceso por distintas razones, y esto no solo los extranjeros, también los chilenos, al sistema de vivienda pública. Esta es la situación que tuvo lugar el día de ayer, que es lo que explica este corte de ruta que provocó una congestión bastante importante en el acceso a las playas el día de ayer, viernes, Sergio Marco. Su apreciación sobre este tema. Sí, yo creo que lo que están viviendo los pobladores de Viña, de la quinta región, es lo que se ha venido produciendo durante todo este tiempo, a partir de la ley antitomas que
que sacó Boric. Esa ley lo que hace es simplemente generar condiciones para el desalojo de aquellos sectores donde, entre comillas, hay tomas, ¿no? La ley que se sacó no genera la solución al problema habitacional, sino que por el contrario, lo retrasa. Primero que parte criminalizando el derecho a la vivienda, que eso es una cuestión fundamental entre nosotros. Eh, digo entre nosotros, refiriéndome a los chilenos, que la gran mayoría de Santiago, por ejemplo, está dada por las tomas. O sea, así se construyó Santiago, ¿no? La Victoria, la Legua, la Germán Riesco. O sea, las poblaciones que uno nombre son tomas, donde la gente ejerció el derecho a tener un espacio donde vivir. Cada espacio que uno ve tiene un dueño privado. O sea, el Estado durante estos últimos 50 años se ha dedicado a venderle todas las propiedades del Estado a dueños particulares para que hagan usufructo de lo que nos pertenece a todos. Se criminaliza el derecho a la vivienda. Porque esto de que los tipos lo imponen de todas maneras, este tipo que es ministro de Vivienda, ¿no? Carlos Que lo va Montes. imponiendo, Carlos Monte con una cara, además que él es socialista, entonces otra cosa diría, ¿no? Pero este tipo que tiene cierta perfidia, ¿no? Eh, trata de imponer un sentido común a los demás chilenos, a los que ya tienen su casita o que lograron con tomas también, trata de imponerle la idea y el sentido común de que, bueno, hay que colocarse a la cola para tener casa. Pero resulta que cada vez el déficit habitacional es mayor. Entonces, lo que no se pudo hacer durante 30 años, por decir algo, lo vino a hacer Boric. Criminalizar el tema de la vivienda, reprimir a todos aquellos que buscan un espacio donde vivir. En ese sentido, no hay más que solidaridad, sean migrantes, sean lo que sean, ¿no? La verdad que a nosotros nos interesa bien poco eso. El derecho a la vivienda, están acá, no tienen dónde vivir y bueno, nuestra solidaridad y ojalá entiendan de que estén donde estén, tienen que pelear por las cosas que son necesarias y las reivindicaciones más elementales de los seres humanos, que en este caso es tener donde vivir. Efectivamente, se trata de un choque de clase contra clase. Sergio Licenciado, Risenberg, sí, dígame. disculpe, usted, quería preguntarle porque usted está más al tanto. Yo sé que además usted está en contacto con los pobladores Como abogado. ¿cómo se llama la toma Edén de La Edén de la Jarilla? Jarilla. Esto pasó, nosotros también tuvimos un programa con la toma 17 de mayo, que fue desalojada. Hubo otra desalojada en Puente Alto, pues grandes tomas. De esas experiencias anteriores, ¿existe alguna organización que coordine de alguna forma las tomas o ahora las tomas están enfrentando la amenaza de Lanzamiento. desalojo, claro, en forma individual? Bueno, hay varias cosas que señalar al respecto. Lo primero es que, claro, hay formas de organización, pero son formas parciales. Yo diría que la solidaridad que se recibió de distintas tomas del Gran Valparaíso, de Quilpué, de Villa Alemana, concurrieron el día de ayer a una actividad precisamente en la cual terminó en esta manifestación pacífica de interrupción del tránsito en el camino internacional que comencé relatando. Esto fue el resultado de la intervención de compañeros de otros lugares y también que se han acercado de la mega toma de San Antonio. Entonces sí, hay gérmenes de organización en ese sentido. Creo que también es importante señalar, a propósito de lo que dice Marco Illich, a quien me equivoqué de señalar como Marco Antonio, Ay, sí. a propósito de lo que decía Marco Illich, lo siguiente. eh, los pobladores han concurrido a todas las instituciones que se supone deben prestarle abrigo en esta situación. Al municipio, al servicio Mejor Niñez, que es la nueva denominación del Sename, ¿no? Al servicio del adulto mayor. Y lo que han dicho todos estos organismos es que ellos no tienen nada que hacer porque hay una resolución judicial. Y en general el tono también de las autoridades, del delegado presidencial, ha sido efectivamente el mismo. El lanzamiento estaba ordenado para este lunes 17. En ¿Quién es el principio, delegado presidencial? Perdón, discúlpeme. el delegado presidencial es un militante del Partido Comunista, se llama Giannino Riquelme. Ah, Y en general la conducta que tienen, que
que es el responsable de coordinar el uso de la fuerza pública. La orden la da la Corte de Apelaciones, eso es cierto, pero el manejo del control de la fuerza pública le corresponde al delegado presidencial, que actúa en uso de las facultades que tenía antiguamente el intendente y que reemplaza totalmente cualquier papel que pueda jugar el gobernador Mundaca, quien cuando trató de ser contactado por los pobladores señaló a través de su secretaria de que se encontraba de vacaciones y volvía a fines de febrero. Entonces podemos ver que todo lo que se discutió sobre si era importante votar por este importante luchador social que es Mundaca y que resultó reelecto también con una importante mayoría, que creo que es una mayoría nacional, revela su vacío, su vacuidad, su intrascendencia. Creo que acá hay un elemento muy importante que tiene que ver con el papel que juegan las instituciones, porque las cosas son lo que son en la realidad y no lo que se declama en los papeles. Y esto creo que es un punto muy importante en relación con esto. La resolución, es cierto, ordena un simple lanzamiento, pero materialmente se trata de un acto violatorio de los derechos humanos. Como ya se ha expresado, porque se violentó el principio del debido proceso, a esta gente no se le permitió defenderse porque se les da el trato de criminales siendo víctimas de un delito. Y en tercer lugar, porque la manera como esto se va a llevar adelante es mediante no solo el arrojo de las personas, de sus pertenencias. Estamos hablando de gente trabajadora que tiene todo lo que tiene, lo tiene en su casa, es una inversión de largos años, sino que también con la inmediata destrucción con bulldozer, el daño que se provoca a la vida de los pobladores, de la forma de vida comunitaria también del Edén, de la Jerilla, es algo incalificable. Yo tengo contacto directo con los pobladores, me ha tocado asistirlos profesionalmente, y la disposición que ellos tienen es una disposición de enfrentar y de resistir este desalojo. Eso es algo notable, es algo que conmueve y es algo que ha motivado que hasta el momento pocas, pero importantes organizaciones de izquierda en Valparaíso se han plegado, han prestado su apoyo, han estado presentes en esta cuestión, como es el caso del movimiento Este patriótico apoyo que y usted el decía PRD, de la organización de San Antonio, que ¿sí? está en su mayoría, entiendo, deben ser chilenos, la de San No, Antonio. no tanto, sí, ¿No bueno, tanto? es una mayoría de chilenos, sí. Es que esa toma Claro. es de 10.000 personas, Sí, pues es es, gigantesca, sí. es una ciudadela. Sí, sí. Es importante porque están, además, durante este último periodo hay toda una intención de hacer chocar a la gente pobre entre sí, como siempre, y en este caso a los chilenos contra los extranjeros. Y ese es también una señal importante de solidaridad por sobre esas diferencias. Yo quería hacer una pregunta, Marco, en relación con la presencia del delegado presidencial, que va a tener que dar la orden, va a tener que coordinar las acciones represivas, va a tener que contratar el bulldozer, va a tener que poner a disposición a grupos operativos de fuerzas especiales, de control de orden público, como se le denominan ahora. Se trata, quien va a tomar esta determinación es un militante del Partido Comunista, ¿no? Yanino Riquelme. Ni hablar, digamos, cuál es la actitud que han tenido las organizaciones del Partido Comunista en la zona, que han tratado a esta toma como si fuera un grupo de criminales, lo que es una falsedad absoluta. O sea, a mí me consta, he podido recorrer esa toma, ahí no, eso no es un lugar que esté controlado por el narcotráfico ni nada por el estilo, es un lugar donde se trabaja normalmente, hay gente que hace su vida, que tiene sus cosas, tiene sus jardines, tiene todas las cosas que son propias de los trabajadores y no hay ahí ningún centro de AMPA ni nada que se lo parezca. De hecho, tienen muy buenas relaciones con las otras tomas que son aledañas a este sector y esta gente inclusive, quiero remarcar, pagó inclusive por encontrarse en ese lugar. Esto, Marco, ¿tú crees que pueda generar algún tipo de, porque se discutió dentro del comité de apoyo al EDEN de la Jerilla, de convocar a gente del Partido Comunista, de organizaciones de pobladores también, como por ejemplo el grupo de Placilla, que existe acá en Valparaíso, pero no ha habido respuesta todavía por parte de estas organizaciones. ¿Cuál es tu diagnóstico en relación con este tema y las implicancias que puede tener para el PC? No veo ninguna complicación. Este es un gobierno que todo lo que ha hecho lo ha hecho estando el Partido Comunista allí, no es cosa distinta. O sea, las más de 50 leyes de carácter represivo de seguridad que ha hecho este gobierno, que ha promulgado, están evidentemente con la aprobación de militantes, ministros. Hace poco, por ejemplo, para tener una noción, el ministro de Justicia, que es Jaime Gajardo, señaló de que no toda la gente había estado de acuerdo con la primera línea.
¿no? O sea, el tipo se desmarca, presionado, lo quiero decir con palabras lo más sutiles posibles, cagón, Muy ¿no? sutil, muy sutil. Fue sutil, ¿no? Sí, sí, sutil. Y un Que tacto único. se desmarca de algo donde participaron millones de personas y que es el acontecimiento más importante de lucha social y política de los últimos tiempos, donde se pide lo que supuestamente los comunistas debiésemos pedir, ¿no? Transformación de la sociedad, que los recursos naturales pasen a manos del Estado. O sea, había una serie de demandas que habían ahí Boric terminó de ir apagándola el 15 de noviembre, ¿no? Apagar, 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 apagar. No me cabe duda de que van a actuar con mano dura, tipo que están en Antofagasta, porque además son republicanos, demócratas, y por lo tanto se respeta, la institucionalidad se respeta, y la institucionalidad a través de los tribunales, ¿no? Ha determinado que tienen que ser desalojados. Y claro, si uno actúa consecuentemente con lo que piensa, diría, renuncio, no puedo seguir en este lugar, pero eso no va a ocurrir. ¿Se acuerdan que uno puede tener la diferencia re grande, pero una vez cuando Fernando Castillo Velasco era el intendente de Santiago, De de la región Santiago. metropolitana, Sí, claro, y dio autorización para que por primera vez pasara la marcha del 11 de septiembre por al lado de la Moneda. así es. Y dio autorización para que pasara por el lado de la Moneda, para que se fuera a rendir homenaje a los que habían caído en la Moneda. Y el gobierno, el Ministerio del Interior dijo, no hay permiso. ¿Cuándo fue eso ¿Y qué lo, exactamente? Más o menos, ¿en qué gobierno? no recuerdo bien, pero debe haber Lagos, sido me los parece. primeros años. Mm. Lago o Elwin, Elwin en los parece que fue. primeros años. ¿Y qué es lo que hizo Fernando Castillo Velasco? Renunció inmediatamente. Imagínense, un demócrata cristiano, claro, con ciertas características particulares de vida, pero yo no creo que vaya a ocurrir eso. O sea, no creo que Janino Riquelme se llama. Janino Así es. Riquelme, ¿no? No es primo No, suyo, en todo no, caso. Lo aclaramos, ¿eh? lo aclaro al tiro y dejo acá y por favor que no, cuando se haga la edición no vayan a cortar esta parte donde Ya, lo niego rotundamente. rotundamente, muy bien. Es más, si hubiese sido familiar lo niego igual. Ya, muy bien, muy bien. Eh, Pero y termino con esto diciendo, no creo que el día que digan ya señor Yanino Riquelme tiene que hacer cumplir la cuestión, llame a los pacos, a los RAT y a todos y saque a la gente de la toma, no creo que haya decir, no, yo no puedo hacer eso, renuncio, no creo. Te lo doy por firmado. yo creo que estamos viviendo un proceso, como tú has señalado, de agotamiento político del régimen muy profundo. Y una de las manifestaciones más elocuentes de este agotamiento, de esta senilidad del régimen, de esta incapacidad para regenerarse, eh, lo condiciona, voy a sacar abruptamente este tema, la repostulación inminente de Michelle Bachelet a la presidencia de la República. Esto es un hecho que tiene una enorme connotación política, primero por lo que yo he anotado, esto es la circunstancia de recurrir a una persona que ya ha sido presidenta dos veces, sería su tercer mandato, no solo por lo que significa en el fracaso de este gobierno de generar una épica, un discurso o a lo menos una nueva camada de dirigentes dentro del régimen que puedan asumir una tarea de esta naturaleza. Esto es lo primero que yo creo que es bastante significativo. Pero al mismo tiempo, esta candidatura es expresivo también del profundo toque o tono conservador, reaccionario que ha tenido este gobierno. Nosotros lo hemos tratado acá incontables veces, asistimos a la instalación de una dictadura civil. El gobierno de Bachelet va a ser un gobierno que va precisamente a retomar aquella agenda que resultó defenestrada como resultado del estallido. Bachelet, la candidatura de Bachelet es una candidatura que se ubica dentro del centro gravitacional de lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre y en ese sentido la única discusión que pende respecto de este hecho, porque están todos alineados dentro del gobierno con esto, el Partido Comunista lo ha dado a entender de distintas maneras, explícitamente lo ha señalado el PS, el PPD ha señalado que es perfectamente compatible con
una candidatura de Toa que no ha aprendido y que sería como armónica con esto, y la gente del Frente Amplio, a través de su jefe de bancada parlamentaria y a través de distintos personajes, la presidenta también del Frente Amplio, se han manifestado llanos y abiertos a esta candidatura. Restaría solamente que esta organización, que ya es una estrella anciana, ¿no?, en absoluta decadencia como la democracia cristiana, preste también su aquiescencia para entonces ver que detrás de esta candidatura se pueda agrupar la totalidad de lo que ellos llaman eufemísticamente, porque esta gente así se considera, el progresismo. Esto yo creo que es un hecho bastante expresivo, marca, digamos, un cambio de ciclo, y al mismo tiempo nos está anticipando de que hay una voluntad importante dentro del poder, dentro de la gran burguesía, de que este gobierno, que ha sido un gobierno exitoso para los patrones, exitoso para el gran capital, pueda perpetuarse a través de una figura también señera en la cautela de los intereses del régimen. Y creo que me parece que ese debería ser una primera aproximación a la candidatura de Michelle Bachelet. Sergio Marco. Bien, parece que el señor Marcos quiere hablar. Sí, sí. Quizás nos puede transparentar qué pasó con la comandante Claudia, señor Riquelme. Dígalo aquí Yo creo delante de que la gente. sí, los gobiernos de Michelle Bachelet nosotros sabemos lo que fue. Y fue una transición de los gobiernos de la concertación, buscando la idea de dar una imagen distinta de lo que estaba haciendo los gobiernos tan neoliberales que habían profundizado y habían perfeccionado el sistema económico capitalista neoliberal. Ujú. Y lo hacía de la mano de alguien que había sido ministro de Defensa, ¿no? Extrañamente, no sé si usted se da cuenta, pero cómo el enemigo es capaz de ubicar en el Ministerio de Defensa a personas con ciertas características. Ahora está Maya Fernández, que es nieta de Allende. Antes tuvo Michelle Bachelet, que es hija del general Bachelet, un general que estuvo plegado al gobierno popular. Se trató de hacer una cara más limpia con Bachelet. Pero al final Bachelet obedece a los intereses del gran capital y a los intereses empresariales que existen en el país. Fue tan represora como cualquier otro gobierno, promulgó leyes que no tuvieron ninguna transformación de la sociedad, bastante tibio todo lo que hizo, pequeñas leyes que claro, que después hacen un chorrón de leyes, mira la ley que se sacó aquí, la ley, pero que no cambian en lo trascendental, ¿no? En lo fundamental. Esta tercera, este recauchaje presidencial, Buen titular. sí, este recauchaje presidencial viene de la mano con una Bachelet absolutamente distinta, que tiene que gobernar en un momento que se ha producido un perfeccionamiento brutal del sistema represivo, económico, político que hay en Chile. No olvidemos que hace poco ya no tiene mucho que decir con la reforma de pensiones de Michelle Bachelet, no tendría que decir, porque ya acaban de pasar el 6 o el 7% de, de dinero los que se van a pensionar a manos de los empresarios chilenos, ¿no? Con esta reforma. Y hay que recordar cosas, yo quiero recordar una porque yo creo que es importante. Matías Catrileo, asesinado por los Pacos el año 2008 por ahí, ¿no? Y donde las primeras opiniones del Ministerio del Interior de esa época del gobierno de Bachelet decían que había muerto en un enfrentamiento y pasaron bastante tiempo antes que se pudiera comprobar de que efectivamente había sido asesinado por la espada. ¿Te Pero acuerdas quién también fue el personaje que dijo eso? ¿Fue Arboe? Arboe, si no me equivoco, puede haber sido entre Arboe, Sutil, Alewi, eh, no, Alewi en el segundo posterior, pues, gobierno. en el segundo gobierno. Pero si usted llegó después no me culpen a mí, usted llegó a ese, ¿se acuerdan del plan este huracán? ¿Cómo se Huracán, llama? un ¿Ah? montaje. Y pues, Sí, no olvidemos de ese plan, que es bastante. Pero antes, en los gobiernos de Bachelet, también me gustaría recordar, porque a veces uno las fechas lo pueden traicionar, pero Rodrigo Cisterna, me acuerdo, parece. Rodrigo Cisterna, un obrero.
Sí, Nelson Quisillao también en el norte. Exactamente. Una toma de Entonces, caminos de sí, subcontratados del sí, cobre. que otros compañeros, que otros hermanos, Peña y Mapuche, durante los gobiernos de Bachelet. Entonces no nos hagamos como que llega una santa llegaría una santa a gobernar. Y por último, señalo de que no nos dejemos engañar por este tipo de cosas. Al final, el candidato no es importante. Puede aparecer Orrego en una de esas, ¿no? Aparecer Orrego y decir yo soy el candidato y es refome el tipo, ¿eh? Pero el capital se lo deja con dos o tres palabras. Definitivamente al capital no le interesa que sea lo que sea el tipo, lo que le interesa es que le haga ganar dinero. Yo creo que acá hay engaño, hay mentiras, hay intentos, están tirando nombres para ver si el recauchaje presidencial funciona, y si no, levantarán otros nombres. Pero definitivamente, si el gran capital cree que Evelyn Matei es la que tiene que gobernar, va a salir Evelyn Matei. Ya interesa poco la opinión, o sea, esta democracia a la que hablan es una cosa inexistente en este momento. Esta democracia a la que uno está pensando, ¿no? Esta democracia donde realmente uno vota y gana el que votó el pueblo porque tiene... No, 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 si aquí los medios de comunicación están en manos de los poderosos, las empresas, en fin. Y déjeme decirle de que aquí los mayores criminalizadores de la migración han sido estos gobiernos, los mayores criminalizadores. O sea, hoy día uno habla de los venezolanos, cuando uno habla de los venezolanos que viven aquí cerca de la casa, uno habla de eso, que a lo mejor meten bulla, dicen unos que no, que son buenos para la pachanga y toda esa cuestión, que la van convirtiendo en una cuestión casi criminal. Claro. Mientras nosotros hablamos de eso, el gobierno habla del tren de Aragua. Así que cualquier migrante está relacionado con el tren de Aragua. No, y si no habla de la banda criminal de los peruanos, y si no de la banda criminal de los haitianos, de la banda, o sea, para el gobierno, la migración es sinónimo, la migración que siempre ha existido toda la vida, porque aquí uno se pone a ver los apellidos que tienen, empecemos, Bachelet. Bachelet no es un apellido muy criollo que digamos, ¿no? Ujú. ¿Ah? O Matei, ¿no? Boric, no son apellidos No son muy, castizos. no, pues no son mestizos como nosotros, qué sé yo. No son Entonces, González ni Tapia. no, Exactamente. pues, exacto. Entonces, eh, pero la migración en estos momentos, producto de conveniencia, de intereses, de cuestiones de generar este clima de crimen, de todo eso, el miedo, el temor, bueno, toda la migración en Chile es criminalizada a partir del gobierno, a partir del gobierno. La toma en el Edén De la sí, el Edén de la Jarilla, son venezolanos. Y por lo tanto, hacen con ese mote, hacen creer a la gente, si son venezolanos deben ser todos del Tren de Aragua. Ah, güey, claro. Para eso lo tienen. Bueno, esto es una cosa que es bastante notoria. Conversando con los pobladores, yo les explicaba que una de las cosas que habría que llevarle al delegado presidencial es el disco La Población de Víctor Jara, con cuyo imagen y cuya figura el Partido Comunista sigue profitando hasta el día de hoy, como si se tratara de una organización popular y que representara los intereses de los trabajadores. Ellos, inclusive, interpelados directamente, dicen que los pobladores de ahora no son los mismos los pobladores de antes. Entonces, los pobladores de ahora son delincuentes, los de antes eran gente muy buena, entonces por eso los apoyaban ellos. Ese parece ser el criterio. No sé, Risenbeck, qué es lo que piensa. Hay una discusión que nosotros hemos tenido siempre, yo lo he escuchado a veces en la otra mesa, porque yo no me siento en la misma mesa que Risenberg, respecto de que en definitiva este gobierno de Bachelet sería el único que tendría la capacidad, o la candidatura de Bachelet, la única que tendría la capacidad de unir al progresismo y de impedir que gane la derecha. ¿Qué tan fuerte le parece ese discurso como para poder sustentar una eventual candidatura de Bachelet? ¿Cómo ve a la derecha en ese plano específicamente, Risenberg? Muy buena su pregunta, como se acostumbra a decir cuando uno es un buen Exacto, entrevistado. exacto. Em, Mire, el hecho de que tengan que, bueno, ocurren varias cosas. Es cierto que es del equipo de, digamos, de la maldad, es del equipo de la maldad, es de ese lado.
como lo es también Kaiser, como lo es Matei, como lo es Kast, como lo es Boric. Em, pero el hecho, igual tiene un cierto valor el hecho de que tengan que recurrir a Bachelet como candidato. Indica que inclusive, en términos quizás no son tan importantes, pero en términos publicitarios, que era la idea esta de la renovación política y toda esa tontera que quizás un poco bueno de resaltar porque se le metió a la cabeza en la gente que si venía un recambio generacional, todo esto iba a cambiar porque al parecer esta gente pasada a los 50 como que le pasaba un problema con neuronal, quizás hormonal también, producto de la Hormonal llegada de sobre la todo. menopausia en las mujeres, también La andropausia el, de los el varones. andropausia en el varón, a la falta de brillo, que no salen los brillos, como decían los viejos de antes, también Exactamente. va decayendo las capacidades. Entonces, con este nuevo impulso generacional, iba a haber un nuevo impulso en el terreno de la progresía. Y la verdad es que el Frente Amplio no dio nada. Boric es una sustentación de marketing que un producto que ha costado mucho ponerlo. Recordemos que Boric ahora está terminando a nivel internacional, creo que lo vamos a tocar también, la guerra de Ucrania, o por lo menos está cerca ahí. Boric es el único que yo vi que se dio el abrazo, que casi se agarró a besos con Se agarró Kerensky a besos, ¿ah? Hay en fotos las que lo pantallas. revelan. Probablemente se agarró a besos, yo también tenía esas dudas. Eh, fueron incapaces de mantener por lo menos una imagen. Lo trataron de hacer con esta niña que es bien poco agraciada, que tiene poco, que está en el Ministerio del Interior, el licenciado, ¿cómo se llama esta niña? Toa. Carolina Toá. Carolina Pero Toá. no prendió Carolina, no hubo caso, y han tenido que recorrer. Entonces, el hecho que están recurriendo a Bachelet igual tiene ahí un sentido. Y Bachelet es un caso importante en la historia política chilena porque debe ser el fraude mayor de todos por la cantidad de marketing que encubre la imagen de Bachelet. Yo no conozco otro presidente al que se le haya pillado que cambiando el uso de suelo de un parque nacional para permitir que empresas internacionales ligadas a Estados Unidos pusieran una termoeléctrica en el lugar más contaminado que existe de la quinta región, en el área de Puchuncaví, Ventanas, que fue la termoeléctrica Campiche. Y Bachelet tuvo el honor de aparecer en los Wikileaks, porque por esa vía nosotros nos enteramos que habían conversaciones de ella con el gobierno de Estados Unidos. Cambió el uso de suelo para que la termoeléctrica se instalara ahí. Y eso no es solamente el cambio de leyes, sino la cantidad de contaminación y cómo envenenó a la gente de ese lugar. Sin embargo, después de eso, después de haber, yo ahora notaba cuando el señor Riquelme contaba aquellas acciones de la violación de los derechos humanos. eh, Catrileo fue el 2008, Rodrigo Cisterna el 2007, Jaime Mendoza Collío el 2009. eh, y aquí otro caso, después de esto, de que se manda lo de Campiche y sale del gobierno Bachelet, Bachelet se va a la ONU de Derechos Humanos, como derechos humanos, después de todas estas muertes que estamos mencionando acá. Al alto comisionado de los derechos humanos. Sí. De los derechos- y desde ahí condena, yo recuerdo que condenó, usted sabe que por lo menos yo no soy un gran fan del señor Maduro, tampoco le tengo el odio que le tiene el señor Neme de la televisión, a Ujú. mí me da lo mismo que como cualquier otro gobierno de otro país, digamos. Pero yo recuerdo en un acto de fachatez increíble, Bachelet condena, entre otras cosas, al gobierno de Maduro por haber dejado morir a 4.000 pacientes sin atención hospitalaria en Venezuela. Entonces ella lo condenaba a Maduro por ese hecho. Pero cuando ella fue gobierno, se morían 18.000 personas en lista de espera por no recibir atención hospitalaria. Y ella estaba acusando al gobierno de Venezuela que está con un bloqueo comercial, con todos los problemas por la muerte de 4.000. Entonces una persona que realmente yo creo que hay un acto ahí de marketing increíble que esconden el verdadero rol de Bachelet. Yo he hablado, tuve acá la posibilidad de hablar con gente que la conocía de antes. Yo no sé si el señor Riquelme la conoce de antes
presidencia decía que ella estaba a cargo de un programa de salud para los familiares de violaciones de derechos humanos, y la gente no recordaba que Bachelet fuera a este nivel, digamos, de enemiga de los movimientos populares. ¿Usted la conoció antes, Riquelme? No, lo que le puedo señalar es que efectivamente ella trabajó en un programa que se llamaba PIDE, ¿Ya? que era que se preocupaba de infancia, los que eran hijos de presos políticos, de los que eran hijos de detenidos desaparecidos, de la niñez. Y era una persona bastante normal. Sí, el tema yo creo que es más profundo. El tema, lo que hace el poder en este tipo de gente de capas medias, ¿no? Lo que hace, aunque sean marionetas, convertirlas en otro tipo de personas. Es súper importante lo que ha dicho Risenberg en cuanto a las muertes de la lista de espera, en cuanto a, o sea, una serie de cuestiones que se empiezan a olvidar. Sí, pues es un rastro de sangre el que dejó Bachelet y sin embargo aparece como Sor Teresa de Calcuta. Bueno, esto yo creo que se suma a las impresentables candidaturas de la derecha que ponen como colofón la circunstancia de que en este proceso electoral que se va a tener lugar durante este año, no solo los trabajadores no tienen ningún candidato, estos candidatos no son los de la derecha, por suerte, ni Kaiser, ni Kass, ni ninguno de estos otros esperpentos, ni Matei, sino que además la participación popular en estas elecciones es absolutamente imposible. O sea, para presentar candidaturas parlamentarias se requiere por lo menos de $1 millón para una candidatura de diputado, una candidatura de senador, dependiendo del tamaño de la circunscripción, puede quintuplicar o sextuplicar esa cantidad como base mínima para sustentar una candidatura, lo que revela que para llegar a la diputación o al senado, lo mismo que en la antigua Roma, estos cargos se compraban, ¿no? Y de alguna manera lo que hay acá es sobre la base de que hay un grupo de gente que compra, sobre eso el electorado decide, porque solamente los que compran la posibilidad de estar ahí son aquellos que tienen alguna posibilidad práctica de competir. El resto de las organizaciones populares no tienen ninguna posibilidad de llevar útilmente candidaturas. De ahí que, como lo ha demostrado la toma de la Jarilla, acá en Valparaíso, eh, eh, esto ha motivado en la práctica el agrupamiento de organizaciones de izquierda, no solo de los partidos que he mencionado, sino también de la Coordinadora por Palestina y una serie de otros grupos que se plegaron directamente en esta verdadera actividad política que es la de la unificación de los conflictos y de la proyección de la lucha política en contra del régimen. Creo que ahí hay una cuestión que es muy importante y que nos ayuda a nosotros a separar. No es que nosotros estemos en contra de la política o en contra de las elecciones en sí, sino que lo nuestro tiene que ver con un cuestionamiento al régimen capitalista en su conjunto y a la manera como estos procesos electorales encubren. Si participamos o no de las elecciones dependerá de si eso sirve o no al movimiento. Y lo que estamos viendo al día de hoy es que, al menos en términos prácticos, esto no ocurre. Quiero terminar señalando en relación con este tema, creo que todo este sector de izquierda que se presenta eh, detrás de Jaude y estas candidaturas del Partido Popular y todos estos sectores que están pretendiendo hacer lo que ellos quieren es hacer un nuevo Frente Amplio en realidad. Ellos le están reclamando al gobierno de Boric que cumpla con sus promesas sin comprender que en realidad este gobierno, como todo gobierno burgués, no está haciendo más que cumplir con su mandato de clase. En la esfera internacional hay un hecho que yo creo, con lo que también los invito a ir cerrando el programa, hay una convocatoria que probablemente tenga lugar en Arabia Saudita dentro de las próximas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convocado a una reunión a Vladimir Putin y a Zelensky, el presidente de Ucrania, para poner fin a la guerra. Este hecho no solo pone en evidencia la derrota de la política que impulsó Estados Unidos inicialmente, esto es de fortalecer a Ucrania y apuntarla a derrotar a Rusia en este conflicto militar, sino que también la absoluta intrascendencia y obsolescencia de la OTAN y de la Unión Europea en este conflicto, porque finalmente vienen desde América en su avión Donald Trump para resolver algo que los europeos no fueron capaces de resolver. Y al mismo tiempo esto nos plantea el papel que juegan
todas estas potencias, me refiero especialmente a Rusia y a China, por cuanto si eventualmente se llega a un acuerdo de esta manera de poner término al conflicto y dejar obviamente a Rusia con el Donbass y la salida al Mar Negro y la parte y con Crimea también incorporado, esto también tiene un costo directo para el levantamiento popular palestino. Se está hablando de que habría un plan militar de Estados Unidos de instalar una especie de resort gigante en lo que fue la destruida región de Gaza en el sur de Palestina, de la Palestina ocupada. Entonces, vemos que hay acá un escenario político bastante interesante, bastante desarticulado, por decirlo de alguna forma, y creo que es bastante interesante observarlo en esta perspectiva. Marco, Sergio. El asunto de Trump ha golpeado en diferentes áreas y ha sido evidentemente un caso importante. Nosotros no sabemos muy bien cómo esto va a funcionar, pero desde que él estaba en campaña y mientras estuvo incluso fuera del gobierno, criticaba a Biden por la guerra de Ucrania. Y prometía que no se iba a demorar más de 24 horas llegando en terminar con esa guerra. Era una de sus promesas más destacadas. Evidentemente no la cumplió porque ya lleva más de 24 horas, por lo tanto las cosas no eran tan simples, pero muestra sí que hay un entendimiento de alguna forma en Estados Unidos, de Estados Unidos con Rusia, que es una de las cosas que yo creo que la población mundial debería temer más que nada, es si en algún momento esos tipos que estaban peleando antes se juntan para empezar a repartirse el mundo nuevamente, como lo han hecho en otros periodos de la historia. El caso de Rusia, Rusia pareció abandonar tranquilamente a Siria a su suerte y pareciera para alguna gente que la guerra de Ucrania es la moneda de cambio de la salida de Rusia de esa región del planeta. El asunto de Trump ha demostrado, seguido con la línea de Biden, que es muy aliado de Israel y ha llegado inclusive a hacer declaraciones que son bastante ostentosas y que yo jamás había escuchado con el nivel de desparpajo que lo ha hecho Trump, como hablar del canal de Panamá, de que quería Groenlandia tomarse también. Groenlandia porque a él le parecía que era para la seguridad de su país, cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, que es una cosa más de impacto marketinero que de todas formas, pero que muestra un poco la idea de que está llegando, quiere volver a ser el viejo matón de barrio al cual al parecer los habitantes ya le estaban perdiendo un poco el respeto, así que viene nuevamente a golpear la mesa. Y yo me gustaría cerrar eh, nombrando el asunto que tiene que ver con las tensiones de Estados Unidos y China y un poco lo que habría que profundizar más adelante en eso, un poco lo que van a ser las competencias del desarrollo de inteligencias artificiales en cada una de las potencias, que probablemente va a ser un área que no habíamos visto en el anterior desarrollo de la humanidad, en la cual la verdad es que los escenarios posibles son un poco tétricos cuando aparece el desarrollo de la inteligencia artificial con los niveles a los que pueden llegar. Marco Riquelme, ¿qué impresión le da a Sí, estos últimos hechos? hay, claro, yo creo que esto da como para un programa, pero estamos terminando. ¿Qué podríamos decir? Primero, déjense los tipos estos que izquierdosos y que ahora andan recontentos con Trump porque está parando a la USAID. ¿Cómo se diría en inglés o así? USAID, ¿cómo se le diría? USAID. Igual maneja, USAID sería sí, USAID. USAID. igual maneja bien en inglés, aunque hable con puros cubanos migrantes y todo eso. Bueno, pero Sure, my brother. eh, porque Estados Unidos tiene una cantidad enorme de agencias que trabajan con la CIA y que se intrometen en los destinos de los pueblos, porque para eso están, ¿no?
no crean de que Trump está tratando de dejar al desnudo la política norteamericana, porque la política norteamericana es la política imperialista. Es una sola. Es una sola, no, no es que demócrata, republicano, no, la CIA sigue siendo la CIA, el FBI, la NSD, los tipos, o sea, la cantidad de agencias de espionaje, de apoyo, de contrato de sicario, de buscar las cuestiones, por ejemplo, en el caso venezolano y cubano, donde tiene grandes agencias donde buscan, por aquí le están echando cajas de fósforo a los cubanos, bueno, hay que cortar las cajas de fósforo y tienen un bloqueo incesante, brutal y cada vez se embrutece más. Así que estos tipos tibiones tienen que dejar de pensar de que Trump a lo mejor sería mejor que Biden porque son iguales. Ahora, hay algunos gobiernos y algunos partidos, así como lo han hecho los republicanos y los demócratas, que a veces cometen errores, ¿no? Y por lo tanto, el gran empresariado, hay que pensar de que Elon Musk, el tipo bueno, el que dirige en realidad el gobierno norteamericano, eh, su fortuna es de aproximadamente 450.000 millones de dólares. Eso es, o sea, no está gobernando con el pueblo, porque alguien podría pensar, no, es que este va a gobernar con el pueblo norteamericano que no quería la guerra con Ucrania, que ya estaba aburrido de la guerra. No, 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 eso no es así. Está gobernando con la gran fortuna norteamericana. Bueno, yo decía algunos errores, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Evidentemente van a tratar de terminar con esta guerra porque no funcionó. Y los más pelotudos de todos, los títeres, los marionetas, son los europeos. Es impactante que los europeos quieran Mm. como continuar la guerra cuando los que más han perdido en esta guerra con Ucrania son los europeos. Imagínense Alemania. Rusia le vendía a 100 pesos, vamos a suponer, el kilo de gas y los norteamericanos le dijeron, no, no le compran más gas a los rusos porque hay que colocarle sanciones, bloqueos, y ahora se lo vamos a vender nosotros a 500. Todo lo que habían logrado avanzar los alemanes, que eran uno de los países más fuertes de la Unión Europea, el que generaba dinamismo, fábricas, trabajadores, movimiento, todo eso, con el gas barato ruso, se vino abajo. El Trump que ahora está echando a los migrantes mexicanos, ha hablado una cantidad enorme de cosas. O sea, ojo con eso. Es un fanfarrón igual como era el abuelo, que hicieron fortuna siendo fanfarrones. Trump tiene aproximadamente 6.000, 7.000 millones de dólares, o sea, no es un gran multimillonario. Y Menos que Piñera. Menos que Piñera. claro, Sí. claro. Entonces, y resulta de que, ¿qué fanfarronada ha dicho? Que Canadá va a anexar Canadá. O sea, digamos, por lo que uno ve ahora, a menos que empiece a mandar bombas nucleares, es una fanfarronada. O sea, que diga ya, a partir de ahora el 52, 52, 51, 52, Estado de Estados Unidos. De que le va a comprar Groenlandia a los daneses. De que, bueno, en fin, o sea, es una locura. El canal de Panamá. Si no va y quita el canal de Panamá. Claro, ahí tenemos lacayos, como el presidente de Panamá, que se pone a rezar de rodillas, ¿no? Y lo que ha dicho de Gaza. Y lo que ha dicho de Gaza también es una fanfarronada. ¿Se imaginan ustedes sacar 2 millones y dónde meter los 2 millones? Y decir, agregar además, ¿no? De manera fanfarrona que va a convertir eso en una riviera, donde van a ir la gente a disfrutar con hoteles, casinos, cosas por el estilo, pero por favor, porque si estuviera hablando un poquito en serio, trataría de ganarse a la opinión pública, ¿no? Diciendo, bueno, y vamos a hacer lo mejor que se pueda para que esta gente no sufra. No, 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 él va a colocar casinos, rivieras, hoteles grandes en Gaza y que la gente se bañe. Lo que quieren de Gaza es el petróleo, el gas y todas las cuestiones que están a las afueritas nomás de Gaza. Entonces, ya otros han dicho lo mismo. Hay otros presidentes que han dicho que van a anexar Cisjordania. El genocidio cometido en Gaza, Estados Unidos lo podía haber terminado de un 2-3.
Bueno, es indudable que los signos no remiten las tendencias, digamos, al enfrentamiento, a la guerra. Esta época de guerras y revoluciones que estamos viviendo no se apagan, digamos, con los simples discursos de un régimen senil como el norteamericano. No me refiero a la edad del presidente, sino me refiero a la edad de las instituciones. Quien esté en el gobierno, qué peinado utilice, si es o no más o menos culto, la verdad no tiene ninguna relevancia para los intereses de la gran masa trabajadora. Un hombre cultísimo y refinado como Barack Obama eh, fue precisamente igualmente un criminal de guerra y responsable de masivas violaciones a los derechos humanos en el mundo entero, lo que no le impidió recibir el Nobel de la Paz y que comandó al mismo tiempo los intereses, como muy bien lo ha explicado Marco, del gran imperialismo. Tenemos que ir cerrando, inclemencia de la producción nos obligan a cerrar este programa. Yo voy a partir, digamos, con una palabra de cierre. Creo que después de todo este debate nos queda claro de que el camino de la movilización y la lucha es el único camino que tienen los trabajadores y en ese sentido la movilización de los trabajadores de la Jarilla es una muestra de ese camino que se indica al conjunto de los pobladores, pero al conjunto de la clase trabajadora. No hay otro camino más que el de la organización y la movilización. Ellos están en estos momentos movilizados. Hay un lanzamiento inminente para este lunes 17. Es una acción criminal que se va a desplegar en contra de los pobladores y por lo mismo es importante que este programa, que saldrá de todas maneras durante este fin de semana, contribuya a la difusión de este conflicto y en el llamado a la solidaridad para impedir que este desalojo se lleve a cabo y abra paso a un proceso que permita a los pobladores resolverlo en términos de su derecho a la vivienda. Ese es como mis palabras de cierre. Marco, Sergio, no sé si quieren decir algo. No, 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 yo creo que lo más importante es la solidaridad en este momento con la toma de Edén de la Jarilla y creo que ojalá este programa ayude que la gente que pedirle a los youtubidentes de este programa de que lo masifiquen, hablen de este tema, que es un tema absolutamente de derechos de la gente y no es que el ser humano necesita un espacio con su hijo donde vivir. O sea, cuando se tomaron esos terrenos eran pobres y ahora la destrucción de sus viviendas, el quitarle el derecho a tener un espacio donde vivir, los convierte realmente, los lanza a la extrema pobreza sin ninguna miramiento. Y por lo tanto ese repudio, ese rechazo a quienes van a provocar eso, independientemente de quienes sean, un rechazo muy grande y una solidaridad gigantesca con los pobladores del Edén de la Jarina. Muy bien. Sergio Risenberg, ¿alguna idea que se le haya quedado al tintero? Un dato nomás, en Chile hay un déficit de vivienda de 650.000 viviendas. El déficit más lo que se está construyendo, que proyectan que el 2025 el déficit va a ser de 750.000 viviendas. Es decir, ni siquiera con el ritmo de construcción de vivienda logran parar, frenar, empatar el crecimiento, sino que esto se va cada vez agrandando mucho más. Bueno, y la respuesta del régimen es, como siempre, a todos los problemas sociales, represión. Nosotros hablamos en un programa, yo creo que vamos a tener que hacerlo, si ustedes me invitan, eh, de esto que se había convertido en una dictadura civil, ¿no? Y acá hay una clara muestra de lo que es una dictadura civil. O sea, no hay solución a los problemas, sino que la represión. No hay entendimiento con la gente para buscar soluciones, sino que la represión, y en esa situación se encuentran. Estos pobladores, los demás pobladores, las otras tomas, las amenazas que tienen sobre ellos, la represión en las manifestaciones, todo eso, se encuentran en esa situación de una dictadura civil. Absolutamente, y tendrá que hacerse cargo, como decía el delegado presidencial, delegado del gobierno de Boris, por cierto, del presidente de la República, pero también militante del Partido Comunista. Tendrá que hacerse cargo, ¿no? No sé con qué cara van a volver a levantar la imagen de Víctor Jara, quien se hiciera señero precisamente en el trabajo con las poblaciones
en el conurbano del Gran Santiago y que motivara una de sus obras cumbres, ¿no? La población. Toda esa tradición la están pisoteando y la están pisoteando por cargos, la están pisoteando por una voluntad mercenaria. Es importante que esta cuestión sea abordada como corresponde. Emplazamos, por cierto, a las autoridades a responder a este reclamo democrático de los pobladores. Resulta urgente e impostergable. No estamos hablando simplemente de la propiedad del señor José Mazú Márquez, estamos hablando de la vida de centenares de familias, estamos hablando de la vida de niños, estamos hablando de la vida de adultos mayores que están viviendo sus últimos días y que han concentrado los esfuerzos de toda una vida en la construcción de una vivienda. Los trabajadores que nos están viendo saben lo que significa construir una casa y esa resolución del tribunal no solo los está lanzando del lugar, sino que monstruosamente va a destruir en presencia de los pobladores con bulldozer, a la misma usanza de las fuerzas de ocupación israelitas en Palestina, las construcciones de estos pobladores. Esto es un crimen de lesa humanidad. Esto es absolutamente incompatible que esta gente, después de cometer estos crímenes, nos venga a hablar de democracia. La pelota está en el lado de las autoridades, son ellas las que tienen que resolver sobre esta cuestión. Nos parece absolutamente impresentable que, sobre todo en un año electoral en que deben posar de democráticos, su único interés sea el de fortalecer las instancias de represión en contra del pueblo. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que revienten el botón de like, a que compartan nuestros contenidos y a que los comenten. Algorítmicamente algunos simplemente nos mandan un saludo, bienvenido, pongan las palabras, temas, propónganos temas que podríamos tratar en otros programas. Opinen, por supuesto, elogiosamente, y si no puede ser elogiosamente, que sea con la debida altura de miras, en el entendido que aquellas cuestiones que han sido vertidas en este programa no son verdades reveladas, sino que son el insumo del debate político de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa Mate el Rey aspira a conformarse como una barricada. Muchas gracias a don Sergio Risenberg y muchas gracias Marco también, y nos vemos hasta la próxima, como dice Terminator. Chao, chao.